El cheque. Un cheque es un título o valor que contiene un orden incondicional de pago contra el banco librado, que tendrá la obligación de pagarlo en la medida en que existan fondos suficientes. El cheque es el instrumento mediante el cual el titular de una cuenta bancaria puede disponer de los recursos que posee en ella o del cupo de sobregiro que en el banco le ha otorgado. Además, el cheque se erige como un título valor para el beneficiario o portador del mismo, que al contener una orden incondicional de pago puede hacerlo efectivo ante el banco librado. Al ser un título valor, procede la acción cambiaria cuando no sea posible el cobro del cheque, acción que se dirige contra el librador y no contra el banco librado. Requisitos del cheque. El artículo 712 del Código del Comercio señala que el cheque solo puede ser expedido en formularios impresos de cheques o chequeras y a cargo de un banco, que son suministrados por el banco, que están numerados a fin de identificarlos y relacionarlos con la cuenta corriente respectiva. Respecto a los requisitos que debe tener el cheque, señala el artículo 713 del Código del Comercio. 1. La orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero. 2. El nombre del banco librado. 3. La indicación de ser pagadero a la orden o el portador. Además, señala el mismo artículo que se debe cumplir los requisitos generales de los títulos valores contenidos en el artículo 621 del Código de Comercio, que son la mención del derecho que en el título se incorpora y la firma de quien lo crea. Naturalmente que se debe indicar el valor por el que se gira el cheque y en algunos casos la fecha en que debe ser cobrado, como en el caso de los cheques posfechados. Contenido del cheque. En razón a que los cheques deben ser expedidos o girados en un formato preimpreso del banco, este ya incluye parte de su contenido, de manera que quien diligencia al banco solo debe rellenar los siguientes datos. 1. Fecha de expedición del cheque. 2. Valor del cheque en números y letras. 3. Nombre del beneficiario del cheque. 4. Firma del creador del cheque, dueño de la cuenta corriente, librador, girador. Es el contenido mínimo que debe tener un cheque, pero algunos cheques pueden incluir, por ejemplo, la frase "páguese al primer beneficiario". Pago del cheque. Señala el artículo 7 a 17 del Código de Comercio que el cheque será pagado a la vista, es decir, cuando el tenedor del cheque lo presenta ante el banco librado para ser cobrado. Dice textualmente la norma citada: el cheque será siempre pagadero a la vista, cualquier anotación en contrario se tendrá por no puesta. El cheque postdatado será pagadero a su presentación. Incluso el cheque postfechado debe pagarse a la vista, esto es, cuando sea presentado ante el banco para su pago, incluso si se presenta antes de la fecha indicada. ¿Qué es un cheque posfechado? Un cheque posfechado es aquel en el que se indica una fecha futura en la que podrá presentarse para su pago. El banco solo está obligado a pagar el cheque si el librador del mismo tiene fondo en la cuenta respectiva. Señala el artículo 720 del Código de Comercio sobre pagos parciales del cheque. El banco estará obligado en sus relaciones con el librador a cubrir el cheque hasta el importe del saldo disponible, salvo disposición legal que lo libere de tal obligación. Si los fondos disponibles no fueren suficientes para cubrir el importe total del cheque, el librado deberá ofrecer al tenedor el pago parcial hasta el saldo disponible. Presentación del cheque para su pago. El cheque debe ser presentado para su pago dentro de los términos que señala el artículo 718 del Código de Comercio, dentro de los 15 días a partir de su fecha si fueren pagaderos en el mismo lugar de su expedición. Dentro de un mes si fueren pagaderos en el mismo país de su expedición pero en un lugar distinto al de esta.
dentro de 3 meses si fueran expedidos en un país latinoamericano y pagaderos en algún otro país de América Latina. Dentro de 4 meses si fueran expedidos en algún país latinoamericano para ser pagados fuera de América Latina. Los cheques normales que se expiden cotidianamente deben ser presentados al banco para su pago dentro de los 15 días calendarios siguientes a la fecha de su expedición, debido a que la norma no especifica si son días hábiles o calendario. En todo caso, el banco está obligado a pagar el cheque que se presente dentro de los 6 meses siguientes a su expedición, según dispone el artículo 721 del Código de Comercio. Subsección 3. Cheques especiales. Cheque fiscal. El cheque que el librador o tenedor cruce con 2 líneas paralelas trazadas en el adverso solo podrá ser cobrado por un banco y se llama cheque cruzado. Si entre las líneas del cruzamiento aparece el nombre del banco que debe cobrarlo, el cruzamiento será especial y será general si entre las líneas no aparece el nombre del banco. En este último supuesto, el cheque podrá ser cobrado por cualquier banco, y en el primero solo por el banco cuyo nombre aparezca en las líneas o por el banco a quien el anterior lo endose para cobrarlo. No se podrá borrar el cruzamiento ni el nombre del banco en el inserto. El librador o tenedor puede prohibir que un cheque sea pagado en efectivo insertando la expresión para abono en cuenta u otro equivalente. Este cheque se denomina para abono en cuenta. El librado que pague en contraversión responderá por el pago irregular del cheque. El librador o tenedor de un cheque puede exigir que el librado certifique la existencia de los fondos disponibles para su pago. Este cheque se denomina certificado. La certificación hará cambiariamente responsable al librado frente al tenedor de que el cheque sea pagado a su presentación oportuna. La expresión visto bueno u otras equivalentes suscritas por el librado o solo la firma de este equivaldrán a la certificación. El librador no podrá revocar el cheque certificado antes de que transcurra el plazo de presentación. Los bancos podrán entregar a sus cuentas correntistas formularios de cheques con la provisión garantizada, en los cuales conste la fecha y entrega y en caracteres impresos la cuantía máxima por el cual cada cheque puede ser librado. Los bancos podrán expedir cheques a cargo de sus propias dependencias. Los cheques de viajero serán expedidos por el librador a su cargo y serán pagaderos por su establecimiento principal o por las sucursales o los corresponsales que tengan el librador en su país o en el extranjero. El beneficiario de un cheque de viajero deberá firmarlo al recibirlo y nuevamente al negociarlo, en el espacio del título a ello destinado. Para que él pague o reciba el cheque, deberá verificar la autenticidad de la firma del tenedor, cotejándola con la firma puesta ante el librador. La falta del pago del cheque de viajero dará acción cambiaria al tenedor para exigir, además de su importe, el pago del 25% del valor del cheque a título de sanción y a la indemnización de daños y perjuicios que podrá intentar por las vías comunes. El corresponsal que ponga en circulación los cheques de viajero se obligará como avalista del librador. Prescribirán en 10 años las acciones contra el que expida cheque de viajero. Las acciones contra el corresponsal que ponga en circulación el cheque suscribirán en 5 años. Los cheques fiscales tienen las siguientes características. El beneficiario solo podrá ser la entidad pública a la cual se haga el respectivo pago. No podrán ser abonados en cuentas diferentes a la entidad pública beneficiaria. No podrán modificarse al reverso la forma de negociación ni las condiciones de los mismos establecidos en el artículo 713 del Código de Comercio. No son negociables ni podrán ser pagados en efectivos.